tragedia que hoy se vive por el paso del huracán Otto. Esto sí se hubiese ejecutado el plan regulador que propuso la Universidad Nacional hace 3 años. Los intereses comerciales fueron el peor enemigo para efectuar las recomendaciones de los expertos. Veamos y escuchamos la información. Expertos de la Universidad Nacional realizaron una serie de estudios que determinaron recomendaciones para los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles que hoy podrían haber evitado el desastre que generó el huracán Otto. En el caso de todos los 3 cantones se identificaron todas las amenazas y se delimitaron en la cartografía claramente las zonas de inundación. Y en Upala se delimitaron zonas de inundación también en el centro urbano de Upala, desde Canalete hasta la zona urbana de Upala y otros poblados que están aledaños al río Zapote y al río Pizote, que son los más importantes. Pero, ¿qué detuvo la ejecución de estos planes? Yo creo que fue inquietudes de precisamente cómo fueron demarcadas las zonas de inundación, porque no solamente tomamos lo que había hecho la Comisión Nacional de Emergencia, sino nuestros propios estudios y delimitaciones fueron los que empezaron a crear, como normalmente decimos, roncha en ciertos sectores que aunque habíamos hecho todo un proceso participativo, aparecieron y eso, a pesar de que terminamos los planes reguladores, entregamos los planes reguladores, en ese momento ya la municipalidad no continuó el proceso de presentación a Limbo y a Setena. Pero ¿cuáles fueron esos intereses que estancaron este plan regulador que pudo haber salvado vidas humanas en este desastre natural? Yo creo que en los sectores en donde, digamos, sectores del comercio, que sí, pues la delimitación los afectaba relativamente en el sentido de que lo que había que tomar eran acciones para poder definir qué hacer con esas zonas. No estábamos definiendo, por lo menos en el caso de Upala, que fueran sacados, no, sino que paulatinamente o que se tomaran las precauciones del caso. Los expertos aseguran que comunidades como la de San Rafael de Guatuso debieron ser movilizadas por completo hace ya algunos años. En Guatuso, en San Rafael de Guatuso también, incluso la propuesta nuestra, que ahí se paralizó el proceso prácticamente, era de que se trasladara, por supuesto, paulatinamente el centro de San Rafael de Guatuso. Estos planes reguladores también se han realizado por parte de la Universidad Nacional en Escazú, Esparza, Poás, Siquirres y Atenas, en donde muy pocos han sido ejecutados. Interesante lo que dice esta nota de David Roversi, interesante lo que dice Dionisio Alfaro. Nos encontramos con él, coordinador de la investigación de la Universidad Nacional de Geografía, de la Escuela de Geografía, y también nos encontramos con Alan Astorga, geólogo de la Universidad de Costa Rica. Dice la investigación de la Universidad Nacional que desde hace 3 años hubo un plan regulador, vamos a ver, o más bien, eso fue un plan regulador que se formuló hace 3 años que hacía recomendaciones y entre ellas proponía reubicar a la población de San Rafael de Guatuso, que sabemos que no es fácil, pero sobre todo proponía tomar acciones inmediatas en ciertas zonas de mucha vulnerabilidad de Upala. Hoy Upala es un cantón prácticamente destruido por los efectos del huracán Otto. ¿Qué dice esa investigación y qué impactante saber esto hoy con 10 personas fallecidas y 12 desaparecidas que por supuesto no se han logrado ubicar, no se han logrado ubicar? Dionisio Alfaro, principales conclusiones de ese estudio en advertencia a lo que podría pasar en Upala y que hoy se está viviendo. Buenos días. Las principales conclusiones es que efectivamente se identifican las amenazas presentes en los 3 cantones y sobre todo las amenazas de inundación. Y no solamente identificar, delimitar las amenazas, sino trasladarlas a las propuestas del plan regulador. Y con ello, no solamente pues, que se ha establecido la delimitación en la zonificación, en la reglamentación y además una serie de propuestas que en el proceso tenían que irse dando para complementar el proceso de prevención del riesgo y la prevención de los distintos tipos de amenazas presentes en los 3 cantones y sobre todo pues, en este caso en Upala. En lo que era, don Dionisio, el tema, bueno, el estudio o este plan regulador está centrado en Los Chiles, Guatuso, Upala. En el caso de Upala, siendo hoy el más afectado y enfocándonos en ese momento un poco
en él existía una recomendación específica de evacuar, por ejemplo, todo el poblado, evacuar alguna O zona en específica, reubicarlos. reubicarlos exactamente, perdón, y en alguna zona en específica, o nada más existía algún otro tipo de recomendaciones. Bueno, en el documento hay muchas recomendaciones desde los estudios ambientales, que quizás es importante pues, tratar de recuperar lo que significa el proceso de elaboración de un plan regulador que tiene que ver con el diagnóstico, con el pronóstico, con las propuestas y con la implementación, que prácticamente son 4 etapas, y en cada una se hace un proceso ¿Pero qué para dicen? elaborar. ¿Qué dicen Dionisio Eso, Alfaro? Y no se pudo llevar a cabo hace 3 años porque generaba roncha en ciertos sectores, dice Dionisio Alfaro en esta información. O sea, esos sectores no permitieron que hoy por hoy se realizara ese plan regulador que hubiera podido prevenir de alguna manera esta tragedia. ¿Es así o no es así? ¿Qué piensa Dionisio Alfaro? ¿Y cuáles son esos lugares que fueron vulnerables y que tenían que ser o reubicados o que tenían que ser tomarse acciones de inmediato en torno al tema de prevención y emergencia? En la propuesta se delimitan claramente las zonas de inundación. Por supuesto que las zonas de inundación se delimitan no solamente con las características geográficas de los cantones y los territorios, sino además con la intensidad de las lluvias posibles. En este caso hay que considerar que la intensidad de las lluvias que tuvimos con el huracán fueron intensidades que no se habían presentado en esta zona. Por tanto… o sea, con solo las que habían. Exactamente, con solo las que habían ya y con era solo suficiente. las que ya se habían identificado con valores de la información meteorológica del país, se había delimitado las zonas de inundación, tomando consideración de las zonas de inundación delimitadas por la Comisión Nacional de Emergencia, pero además haciendo trabajo de campo y trabajo cartográfico con imagen satelital que permitiera delimitar esas zonas. En este caso, desde Canalete hasta el centro de Upala y por supuesto en los distritos de Delicias y Yolillal se establecen las zonas de inundación, se definen los corredores de las zonas de inundación y eso se traslada a la propuesta del plan regulador y exactamente en la cartografía del plan regulador y en la reglamentación se establecen los requerimientos de una zona de inundación. Por tanto, esas zonas de inundación tenían que cambiar los usos del suelo, tenían que modificar los usos del suelo, tanto agropecuarios como urbanos. Y sobre todo, en la zona urbana de Upala, ciertamente no se propuso el traslado de la ciudad propiamente dicho, pero sí había cerca de la mitad o una tercera parte de la ciudad se demarcó como zona de inundación y esa zona de inundación tenía que ser intervenida para poder hacer los cambios del uso del suelo. Por supuesto que esos cambios no pueden ser de un día para otro, pero sí que efectivamente se pudiera realizar un proceso de gestión y de intervención por parte de la municipalidad, no permitiendo nuevas construcciones, trasladando ciertos aspectos como la escuela. La escuela estaba o está en… La escuela de Upala. La escuela del centro de Upala, de la ciudad de Upala, está en la zona de inundación. Nosotros en ciertas oportunidades estuvimos ahí precisamente, cuando llovían nos quedábamos ahí precisamente para observar qué es lo que pasaba, aparte de los estudios detallados que hacíamos. Y efectivamente la escuela se inundaba con una hora de lluvia. Con media hora de lluvia se inundaba la escuela del centro de Upala. Ya empezaban a aparecer… Y había que reubicarla. La escuela, creo que ya la escuela tenía un proyecto para reubicación y eso ya era importante, pero ahí seguía, sí. Por lo Ahí menos está. que pareciera que todavía está. Entonces, eso significa que había previsiones. Ciertamente en el río Zapote se había hecho un muro de contención, se había hecho una desviación del río, sin embargo, pues ya nosotros sabíamos que eso no era suficiente ante ciertos niveles de intensidad de las lluvias y por supuesto en este caso no fue suficiente, porque además las inundaciones y la avalancha pues inició desde Canalete de Upala. Ahora sí, todo el mundo quiere saber, Dionisio Alfaro, investigador de la Universidad Nacional, que hizo un plan regulador para los cantones, a ver, David, de los Chiles, Upala y Guatuso. Y hoy estamos viendo, bueno, por supuesto los Chiles está afectado, es decir, ¿cuáles eran esas zonas de inundación? Ya usted citaba que la escuela de Upala tenía que ser reubicada.
una construcción que tenía que ser reubicada. Ya ahorita va a participar Alan Astorga porque él quiere hablar y vamos a tener también otro tipo de informaciones. Más bien voy a profundizar con Dionisio y nos vamos a ir ahorita a la zona donde también hay geólogos. Está Andrés Ortiz con otro investigador, en este caso de la Comisión Nacional de Emergencia, porque también queremos de alguna manera opiniones sobre lo que acontece allí. Pero vamos a pedirle un momentito a Andrés para que se mantenga allí. Vamos a ver, ¿cuáles eran esas zonas de inundación en el cantón de Upala que recomienda el plan regulador hecho por la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional y que no se pudo llevar a cabo porque generaba roncha de parte de ciertos sectores, que hoy esos sectores, Dios mío, deben estarse lamentando? Y el pueblo de Upala debe de saber esto hoy. Generalmente todo el cantón de Upala tiene amenazas de distinto tipo y en este caso las amenazas de inundación y avalanchas prácticamente recorren todos los ríos y quebradas del cantón. Todos los ríos todo y Upala es una amenaza. Prácticamente en el sentido de que son lugares donde hay que tener el cuidado correspondiente. Si usted observa el río Pisote y el río Zapote, son ríos que tienen una capacidad de arrastre y una capacidad de carga enorme. Y en este caso se demostró eso claramente. Y en el corto se veía el mapa, ese fue el mapa que nosotros elaboramos para todo Upala. Y ahí están todas las amenazas, desde la amenaza volcánica hasta la amenaza sísmica y la amenaza de inundación. Por tanto, digamos, las formas de los tipos de inundación en la parte alta, en la parte media y en la parte baja son relativamente distintas. La forma en que se da en Yolillal y Delicias es distinta como se da en la parte más alta. Entonces, los cuidados que había que tener respecto de los procesos de inundación y las dinámicas hidrológicas de los ríos en esta zona, y no solamente en Upala, en toda la zona norte, realmente hay cuidados que hay que tener respecto de eso. Ese es un mapa que tiene que ver con las zonas de la propuesta del plan regulador, que es la propuesta espérese un minutito porque usted acaba de decir algo muy fuerte, Dionisio Alfaro, coordinador del estudio de la Universidad Nacional. Vamos a ver, todo el cantón de Upala está bajo amenazas de ríos y de quebradas, bueno, flujos, sí, y deslizamientos. Sí, es decir, y hoy se vio claramente el río Zapote, y usted citaba otro río, me parece. El río Pisote. Que son los dos ríos más importantes del cantón, aparte de una serie de otros ríos y quebradas que hay por todo el cantón. Imagínese usted lo que es el río Zapote, el río Pisote. Es un cantón absolutamente vulnerable, todos los del norte, pero estamos hablando ahora en concreto de Upala, porque allí es donde se está viviendo la emergencia y la tragedia. En este momento quiero comentarles que arrecia ahora sí ya el agua más aquí en el cantón, en el cantón capitalino, aquí en el circuito judicial en Avenida 10. Entonces, estamos por ubicar esas zonas y ahí teníamos el mapa del cantón de Upala. Cantón, dice la Universidad Nacional, este estudio, cantón con amenazas del río Zapote y río Pisote. Eso se dijo hace 3 años, en esa investigación, o más bien en ese plan regulador. 4 años. Hace 4 años, perdón, 4 años. Sí, que incluso ni siquiera hace 4 años, mucho más antes, porque ya existía la cartografía de la Comisión Nacional de Emergencia mucho antes. Lo que nosotros hicimos fue afinarla, detallarla, precisamente por eso. Y ven que pues lo que sucedió en Bijagua, que es una particularidad, es una de las áreas de la zona montañosa, en donde se combinan amenazas. Entonces, ese es quizá el problema fundamental, que es la combinación de amenazas cuando aparece un evento tan extremo como el huracán Otto. Vamos a entrar en esas partes que usted dijo que son las zonas de inundación del cantón de Upala. Y nos vamos a ir de inmediato, si se puede ya, con Andrés Ortiz. Él está allá en Upala también. Y nos va a informar sobre lo que está aconteciendo allá. No sé si Andrés nos está escuchando, pero acontece una situación muy seria. Hay un estudio de hace 4 años que advertía sobre sobre las zonas de inundación, advertía de la necesidad de reubicaciones, particularmente de la escuela de Upala, y que se podía inundar un lugar
todo el cantón de Upala está bajo amenazas del río Zapote y el río Pisote. Hoy vivimos las consecuencias de lo que es esa amenaza en real, lo que es del río Zapote. Andrés Ortiz, adelante. Buenos días, compañeros. Poco a poco los vecinos van logrando llegar a sus casas nuevamente aquí en Upala. El cielo está bastante encapotado y también eso preocupa, por supuesto, por las lluvias que se podrían presentar. Sin embargo, se mantiene la atención por parte de las autoridades y por supuesto también todo el operativo de los cuerpos de seguridad y de rescate. Nos encontramos con Blas Sánchez, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, para valorar el tema que se desarrolla sobre si realmente Upala, Bijagua son sitios adecuados para vivir, si en algún momento realmente se dio ese estudio o esa información de que tenía que ser evacuado Upala. Hablemos un poco primero del tema, si Upala realmente es adecuado para vivir. Bueno, desde el punto de vista de condiciones del terreno como tal, son asentamientos que se ubican al pie o pie de monte, ¿verdad? Que se conoce, donde usted tiene una zona plana y a pocos metros tiene el quiebre hacia la parte montañosa. Son sitios de alta pendiente. Desde el punto de vista de susceptibilidad de deslizamiento, la amenaza es muy alta. Entonces eso suma condiciones para que en el momento de que se escoja un sitio para desarrollo habitacional, se califique como no apto. Sin embargo, son poblaciones que llevan más de 30 años de estar establecidas como tal. No hubo ningún proceso de revisión de las condiciones de amenaza y fue creciendo poco a poco, ¿verdad? Son condiciones que tenemos similares a nivel país. El Valle Central, el Valle de Orosi, el Valle de Cartago son zonas planas que han sido rellenadas por materiales que descienden de las partes altas y han ido depositando todo, generando una topografía plana en la cual pues es más fácil hacer todos los desarrollos e instalar los centros poblacionales. Claro, existe siempre la amenaza de que en algún momento, con una combinación de factores excepcionales, como los que se presentaron acá, ocurran eventos de flujos de lodo y flujos de detritos como los que se presentaron. Desde la Comisión Nacional de Emergencias, ¿en algún momento salió alguna alerta, algún estudio, algo que identificara realmente la necesidad de evacuar, de sacar a la población de Upala de este lugar y reubicarlos en otro sitio? Desde la Comisión de Emergencias como tal, no. Eso, a lo que entiendo, ¿verdad?, correspondió con el proceso de consulta del plan regulador. Upala ya cuenta con plan regulador. Dentro del proceso de consulta tienen que hacerse estudios, valoraciones, ¿verdad? La condición de amenaza y riesgo es algo que tiene mucho peso en la suma de variables. Aparentemente se hizo la consulta y toda esta situación surgió en una reunión de que Upala no era apto por las condiciones de amenaza. Sin embargo, el estudio como tal yo no lo conozco, ¿verdad? No fue desarrollado por la Comisión de Emergencia, a lo que entiendo. Sin embargo, en los mapas nuestros de amenaza, la zona de Upala y alrededores se encuentra dentro de una zona de inundación y Upala se ha inundado históricamente. Sin embargo, las inundaciones que han ocurrido son inundaciones pasivas, donde el cauce únicamente sube su nivel, se desborda y la inundación presenta un flujo laminar, un flujo que no tiene arrastre, condición que no se presenta el jueves en la noche cuando se dan los flujos de detritos y flujos de lodo que descienden por la cantidad de deslizamientos que se dieron en la parte alta y que arrastraron todo ese material hacia la parte baja. ¿Se pudo evitar esta emergencia y esta catástrofe que se dio acá? Siempre se puede evitar. Siempre se puede evitar, siempre y cuando tomamos en cuenta las recomendaciones de amenaza, no expongamos poblaciones a condiciones de alto riesgo, entonces, por lo cual sí, claro, es una situación que puede haberse evitado, al igual que pudieron haberse evitado otras situaciones de desastre que han ocurrido en el país históricamente. En términos de todo el tema que ustedes manejan, ¿cuál es la situación actual de Upala después de lo que ha sido ya el paso del huracán? Tenemos que tener claro que lo que acá ocurrió fue una combinación de distintos factores. Para ubicarnos tenemos el volcán Miravalles, que es en el que se presentaron la mayor cantidad de deslizamientos. Igualmente tenemos el volcán Tenorio y el volcán Rincón de la Vieja, que son macizos que sobresalen dentro de la llanura y que tienen alta pendiente y alta susceptibilidad de deslizamientos. Sin embargo, por las características y condiciones del evento, del huracán, a la hora de su trayectoria y la dinámica que él tiene en su entorno, el ojo, las bandas nubosas y demás, la lluvia más intensa se presenta a lo largo de Upala y en la trayectoria hacia el volcán Miravalles. Entonces, en esta zona es donde se dieron las lluvias más abundantes, datos que el IMN pues, ha dicho, ahorita no los manejo, pero que corresponden a periodos de 4 o 5 horas, lluvias de meses, ¿verdad? Entonces, en 4 o 5 horas llueve la cantidad que llueve en meses,
el suelo no va a absorber esa cantidad de agua, mucho menos en una zona de alta pendiente donde la escorrentía es alta, la cobertura vegetal es muy alta, la inestabilidad de laderas es alta porque presentan deslizamientos antiguos que están identificados, que han tenido movimientos históricos, no en el presente, pero de manera histórica, y que con los últimos sismos que se han dado en los alrededores, el sismo de Sámara en el 2012, el sismo de Bijagua en este año, ¿verdad?, se presentaron nuevos movimientos de esos deslizamientos, agrietamientos, condiciones de movimientos de desplazamientos horizontales y verticales centímetros, de 30 centímetros, nada grande, pero sin embargo son condiciones de alta inestabilidad en laderas de profundidades de 300, 400 metros, donde tenemos gran cantidad de material, que al caerle esta cantidad de agua inmediatamente satura el suelo y colapsa todo. Entonces, toda esta cantidad de material que se desliza en la parte alta del volcán Miravalles, en todos los flancos, desciende hacia la parte de Upala por el río Zapote. El río Zapote es el principal colector del flanco norte y el flanco noreste del volcán Miravalles. Entonces, todos estos flujos descienden por estas quebradas, llegan al colector común, que es el río Zapote, y a partir de Canalete, por la cantidad de material, el río no tiene capacidad para manejarlo y se desborda. Y este es el evento que ocurre. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un evento extremo con condiciones previas de inestabilidad, con una lluvia que alcanza periodos de retorno que no se han manejado para el país, ocasionando un evento extremo. Para que tengamos una situación igual a la que ocurre el jueves en la tarde, se ocupan las mismas condiciones o más intensas. Eso le iba a consultar, Blas, porque se han dado muchas alarmas y alertas y a esta población que sin duda están muy vulnerables en este momento. Tema de cabezas de agua, hablan de represas que se van a salir, todo eso ustedes han verificado, usted está acá y ha hecho sobrevuelos, han ido a vigilar, decirle a la gente nuevamente de que ustedes están al tanto y los únicos encargados de decir en caso de que haya alguna emergencia, pero ¿qué valoraciones se han hecho de esas supuestas cabezas de agua, de esas represas? Desde el viernes de la mañana nosotros nos trasladamos hacia acá inmediatamente, programamos un sobrevuelo que por condiciones del tiempo se pudo realizar hasta el sábado en la tarde con la colaboración de los helicópteros panameños. Volamos la zona, no identificamos embalses. Hay que tener claro que la palabra embalse implica mayor acumulación del agua. Imaginémonos embalse Arenal, embalse Angostura, embalse de Cachí, ¿verdad? Son cantidades, volúmenes de agua considerables. Acá lo que tenemos son represas a nivel del río, donde sacan un brazo del río y lo llevan a una casa de máquinas. Eso es lo que existe. No hay embalses, no hay volúmenes de agua de condiciones importantes en la parte alta que puedan ocasionar una ruptura y un deceso de un flujo considerable. Lo de las alertas es llamar a la calma, es llamar al respeto, al dolor ajeno de la gente, para que no se emitan estos avisos irresponsables que generan caos en la gente que está sufriendo. Nosotros tenemos ciertos radios de monitoreo en la zona, pero no tenemos toda la zona cubierta como tal. Sin embargo, durante estos días, con la información del sobrevuelo, con la información que geólogos del ICE y de la Dirección de Geología y Minas nos ayudaron para peinar la zona lo más rápido que se pueda, hemos identificado varios sitios con condiciones, ¿verdad?, para que se instalen radios de monitoreo y nosotros poder colocar un radio de comunicación y que una persona que viva en el sitio nos pueda informar constantemente bajo las condiciones de monitoreo de tiempo que se realiza en la CNE 3 veces al día, cuál es el estado del río y cuáles son las condiciones del tiempo. Además, en caso de un evento fortuito, ellos lo reporten a través del sistema de radio. Ahorita estamos en esa fase, que es instalación de radios en la parte alta, que funcionaría como un sistema de alerta temprana o más bien como un sistema de aviso en caso de... Gracias. Blas Sánchez, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, que nos daba todo este detalle de este estudio, bueno, del panorama que ha tenido la Comisión Nacional de Emergencias en torno a la situación de esta comunidad y también el panorama que nos da de lo que en este momento se mantiene aquí en Upala. Compañero, regreso con ustedes a San José, donde tienen más detalles. Hace 4 años hubo un estudio precisamente de la Universidad Nacional, un plan regulador que decía que había que reubicar zonas en Upala y que hay zonas de vulnerabilidad, pero lo que pasa es que ese plan no se llevó a cabo porque generó roncha
así lo dice el coordinador de la investigación, Dionisio Alfaro, entre ciertos sectores, sobre todo de comercio. Y hoy estamos viendo las consecuencias de que ese plan no se hubiera aplicado. Y nos encontramos con Nelly López, ella es geógrafa también de la Universidad Nacional y le toca coordinar convenios con las municipalidades para llevar e impulsar planes reguladores. Ella se encuentra desde Colombia, con ella hacemos contacto vía Skype a través de aquí de RTN Revista. Buenos días, Nelly López. ¿Cuáles son los pasos? Porque aquí dice muy claramente Dionisio Alfaro que ese plan regulador, que no solo era para Opala, sino también para Guatuso y para los chiles, no se aprobó. Así de simple, no se aprobó. Hubo roncha con ciertos sectores. ¿Quiénes tienen inicialmente que aprobar estos planes? Buenos días, Nelly López, desde Colombia. Buenos días, gracias por el espacio. Yo creo que esto que estamos viviendo en el país en estos momentos lo que nos llama es como a ese proceso de reflexión de qué es lo que pasa en nuestro país en la burocracia cuando se hace una conexión entre los estudios técnicos y las instituciones. Cuando Dionisio, que es un experto en la parte de planificación, ya les ha explicado bien todo lo que es el proceso pero también hasta ahí llega la labor nuestra, pasa por el Consejo Municipal que tiene que aprobar estos estudios y mandarlo a las instancias correspondientes, que eso implica la Dirección de Urbanismo del Limbo, y también obviamente se tengan que revisar esta información. Digamos que en la otra parte, en la parte de prevención, es muy importante saber que los estudios técnicos lo que nos lleva es a plantear un escenario y que a partir de ahí en las municipalidades tienen un gran papel para una de las recomendaciones que se hace a nivel técnico. Creo que el papel de las municipalidades es esencial. El tratar de coordinar con las diferentes instancias, eso los lleva a que pongan en práctica justamente las recomendaciones al técnico. Ok, Nelly López, si me escuchas, bueno, en este momento llevamos imágenes de lo que es el donde el presidente allá en la Comisión Nacional de Emergencia coloca la bandera a media asta como una forma de expresar el duelo nacional por las víctimas, 10 víctimas producto del paso del huracán Otto por nuestro país. La mayoría son de Upala y de Bagaces. Pero en este momento Nelly López también nos estaba diciendo que el primero en aprobar un plan regulador es el Consejo Municipal. Es la municipalidad entonces la primera gran responsable, igual planificación de urbanismo del INBU, sobre el camino de los planes reguladores. Es así, Nelly López. Tiene un plan regulador en algún momento también que pasar por la Setena, pero la primera instancia sería la municipalidad, ¿es así? Quiero que me lo aclares. Estamos viendo la imagen de cuando se iza la bandera hasta media. Así es, por el duelo nacional que durará 3 días, según lo manifestó ya pues, días atrás, valga la redundancia, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y que bueno, a partir de este momento ya se hace por decreto. Adelante, Nelly López. Pues vieras que tengo problemas no escuchaste. de audio. Sí, voy a volverte a preguntar. Decías que entonces la primera instancia que es responsable de aprobar un plan regulador es el Consejo Municipal y posteriormente planificación del Instituto del INBU. Entonces, la primera instancia y quien debe impulsar un plan regulador es el municipio.
Sí, sí, lo que pasa, uy, uy, realmente tengo problemas de audio, pero bueno, voy a tratar de trabajar con lo que tengo. El asunto es que siempre hay una coordinación y creo que Dionisio es el más acertado a tratar de explicar lo que es un plan regulador. En el plan regulador, lo que se hace con, con la municipalidad, justamente todo lo que se encuentra. Incluso siempre se hace una presentación a toda la parte política, por decirlo así, y a la parte técnica de la municipalidad para que conozcan los resultados. Pero hasta ahí es un estudio técnico, luego empieza toda la otra parte que es de aprobación. Lamentablemente en Costa Rica tenemos un problema de rezago en la cuestión de los planes reguladores y también lo que es la posibilidad de la revisión que hay que hacerle periódicamente. Los estudios son caros, hay municipalidades que los recursos no necesariamente los tienen para estar haciendo las revisiones o hacer el estudio del plan regulador. Entonces, muchos de estos planes reguladores definitivamente quedan engavetados por un problema de que no se pueden o no se puede, la forma de ponerlos en práctica también significa recursos y muchas de las municipalidades pequeñas, a veces no tienen los recursos para poner en práctica también las recomendaciones que se hacen. Perfecto, Nelly López. Muy claro, ha quedado. Ella es geógrafa de la Universidad Nacional, es la encargada de alguna manera coordinar con las municipalidades el impulso de planes reguladores. Pero resulta que este plan regulador tenía la plata. El Cantón de Upala es uno de los cantones más pobres de este país, no me deja mentir, bueno, los invitados que hoy tengo aquí, así lo dicen los estudios, Dionisio Alfaro igual a Alan Astorga, tuvo la plata que era Cooperación Española para hacer estos planes reguladores, ¿verdad? Y pero bueno, se quedó empantanado allí. Es decir, el Consejo Municipal, lo decía Nelly López, las autoridades políticas son las primeras que tienen que aprobar estos planes reguladores y después pasaría por planificación del Instituto de Vivienda y Urbanismo. Alan Astorga. Yo creo que es importante recalcar dos cosas. Primero, lo que mencionamos días atrás, que no solo aplica para Upala, sino para todo el país, y es que en ausencia de plan regulador existe una normativa del INVU que es sumamente permisiva para permitir construcciones incluso en sitios de muy alto riesgo, y en eso tenemos que ser francos. Esa normativa existe desde el año 82. Hemos peleado por que esa normativa se corrija. Incluso hace pocos meses presenté junto con un grupo de arquitectos una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional para que se corrigieran los artículos que permiten esa situación, y sin embargo la Sala en una votación de 5-2 no admitió la acción. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa regulación tan permisiva? Pues bueno, que permite un status quo que a los desarrolladores que les permite construir donde quieran, a los desarrolladores inmobiliarios, a otros, y por eso no les gusta que haya planes reguladores, porque los planes reguladores establecen reglas del juego que permiten inhibir, o por lo menos establecen zonas en donde no se permiten construcciones, que la misma la ley de planificación urbana llama zonas especiales. También es importante señalar que desde el año 2002 la Sala Constitucional dijo que todos los planes reguladores tenían que pasar por un examen de impacto ambiental y que ese examen tenían que pasarlo ante la SETENA. Y precisamente por eso, porque no se vale que los planes reguladores sean hechos como a gusto del cliente, ¿verdad? Que se diga que zonas donde hay ciertas gentes que están interesados que se pongan que se desarrollen bajo ese contexto. Entonces por eso se les tiene que introducir la dimensión ambiental. Desde el 2006 existe la normativa en Costa Rica que dice cómo hacer la zonificación ambiental para poder diseñar el plan regulador basado en esa zonificación ambiental. Y muy importante, desde que se publicó ese decreto ejecutivo en mayo del 2006, la SETENA le comunicó a los 81 municipalidades del país
que tenían 3 años de plazo para elaborar su plan regulador nuevo basado en esa zonificación ambiental, o bien si tenían un plan regulador ya existente, modificarlo. Y vean que estamos en 2016 y ese asunto ha avanzado muy poco. Ok, Dionisio Alfaro, ¿cuáles son esas zonas? ¿Cuáles son esas zonas que generaron roncha? ¿Cuáles son esas zonas que delimitaban de inundación, que dice el plan regulador? El plan regulador no llegó ni siquiera, me parece, a la etapa del Consejo Municipal, o no fue aprobado, o no fue, no recibió el visto bueno de las autoridades políticas todavía, y que generaron roncha en esos sectores comerciales allá en Upala. Yo creo que básicamente nosotros presentamos ante el Consejo Municipal, después de haber hecho todo el proceso, incluso el proceso participativo, que era un proceso organizado, donde participó la municipalidad, la federación, el Comité Cantonal de Coordinación Interinstitucional, toda una serie de organización que nos permitía hacer el proceso. Cuando terminamos, lo presentamos, digamos, ciertos sectores que aparecieron dando una serie de criterios y recomendaciones que podrían ser válidas. Yo no creo que podrían ser válidas, y además preocupaciones respecto de la zona que había sido demarcada como de inundación de la ciudad de Upala. Y creo que ahí fue donde la mayor preocupación. Y vea que incluso en Upala más o menos sucedió lo mismo con San Rafael de Guatuso, donde efectivamente también se propuso, y ahí fue incluso relativamente más drástico que lo que nosotros habíamos propuesto, que era prácticamente trasladar San Rafael de Guatuso. Por supuesto que un traslado no puede ser de un momento, eso es un proceso paulatino, un proceso pensado, organizado, se requieren recursos, etcétera. Y también ahí, pues, sobre todo la municipalidad y el propio Consejo Municipal, pues, retuvieron el proceso, y en Upala, en el caso de Upala, pues el Consejo Municipal decidió, y la alcaldía decidieron en ese momento, sobre todo porque también le pidieron a la Comisión Nacional de Emergencia realizar un estudio hidrológico de la cuenca del río Zapote, para poder ver la dinámica, ya no solamente las zonas que se inundaban, sino ver la dinámica que tenía la cuenca del río Zapote. Y por ahí, digamos, se quedó eso, y eso no avanzó. No fue aprobado por el Consejo Municipal. Y el Consejo Municipal no inició el proceso para presentarlo, primero a Setena y posteriormente al INVO. ¿Lo aprobó el Consejo Municipal, sí o no? Digamos, finalmente no lo aprobó para poder seguir el trámite, porque tenía que aprobar y seguir el trámite. Muy serio, muy serio. Vamos a escuchar distintas declaraciones que hay en torno, muy interesante, sobre, vean que se está hablando de la reubicación de San Rafael de Guatuso, de que había que reubicar la escuela del cantón de Upala, que hubo un plan regulador yo creí que tenía que ser aprobado primero por el Consejo Municipal para después llegar a su objetivo final, pero estaba todavía en consulta. Entonces, ¿es así, Dionisio? Digamos, coordinador de la investigación. Vamos a ver, la municipalidad, el Consejo Municipal es el responsable de todo el proceso, ¿sí? Desde que inicia para contratar y formular, hasta que hace todos los pasos para llegar nuevamente, después de que ha pasado por el INVO y por Setena, nuevamente llegar al Consejo Municipal y darle la aprobación y la adopción, como señala muy bien la Ley de Planificación Urbana. Entonces, la municipalidad asume todo el proceso, y sobre todo el Consejo Municipal asume todo el proceso, es responsabilidad de la municipalidad. Vamos a escuchar las reacciones entonces de los distintos sectores, porque vea que hoy se escuchan voces muy diferentes después de esta tragedia. Vamos a escuchar las distintas posiciones de autoridades políticas cantonales y de la gente de allá de Upala, que hoy vive las mayores consecuencias del paso de la tormenta Otto. Para poder saber dónde realmente podríamos hacer la rehabilitación de los lugares más golpeados, para eso tendría que tener insumos técnicos. Yo no soy ingeniera, ¿verdad?, ni geógrafa, ni geóloga, para saber dónde sería el lugar más óptimo, pero que tengan por seguro que su opinión para nosotros es válida y que tomaremos los estudios técnicos necesarios para saber dónde puede ser el lugar más seguro para la reubicación. Mire, esto es una decisión mucho más grande de lo que escapa la conversación que estamos nosotros acá.
pero dada las condiciones cambiantes que tenemos, que ya decía yo, de cambio climático, de que cómo cambió la topografía por este huracán y demás, que entonces es una de las cosas que están planteando los líderes comunales, en que deberíamos de plantear los desarrollos subsecuentes de este pueblo hacia áreas cercanas, pero que tengan condiciones topográficas distintas. Aunque ahora se magnifica por el problema del huracán, constantemente tenemos el problema de las inundaciones. Se había tratado de paliar el problema con unos muros de contención, pero eso no ha sido suficiente. Constantemente la ciudad está amenazada por este problema y aquí se agrava porque Upala solo tiene una entrada y tiene una salida. Es decir, la ciudad fue diseñada a las márgenes del río y tiene ese enorme problema. Pues es interesante y si fuera posible, creo que tomar en cuenta no solo Upala, porque ahorita estamos hablando solo de Upala, pero hay otras zonas. Hay zonas como en los Chiles, hay zonas como en La Cruz, Birmania, lugares donde se han visto afectados, que tal vez no están en el ojo de las cámaras, no están en el ojo de las noticias, pero que por información de lugareños se ha sabido que también fueron afectados. De ahí sería genial, pero ¿dónde? La pregunta es esa, ¿dónde? Porque usted sabe, ¿verdad?, que sí está muy mal ubicado la estructura en sí, porque no sé si se dio cuenta que el centro está allá y el caserío por acá, el colegio por allá, o sea, el orden no está como secuencial, ¿verdad? Bueno, eso no lo sabía, pero sí que había un riesgo por esas represas que hay allá arriba y el río que está tan cerca, pero que lo iban a reubicar, ¿no? ¿Le parece a usted que se ha reubicado Upala? Ya, pues yo pienso que sí, porque ya pasar otra tragedia como esta, no la aguantamos. Otra tragedia como esta no la aguantamos, dice esta vecina del cantón de Upala. Tenemos una serie de comentarios que han generado Dionisio Alfaro, y coordinador del estudio de la Universidad, del Plan Regulador de la Universidad Nacional, de la Escuela de Geografía, y Alan Astorga, sobre esto, porque la gente reacciona de distintas formas al saber que desde el 2012 existía un plan regulador que no necesariamente fue aprobado por las autoridades políticas, pero que sí tenía la incorporación de la gestión de riesgo en las zonas con riesgo de inundación. ¿Es así? ¿Verdad? Sí. Había que hacer una gestión de riesgo. Alan, danos un chance para poner las reacciones de la gente, porque es muy importante la opinión de la gente en todo lo que ha sido esta tragedia del paso del huracán Otto aquí en Costa Rica. Así es, y muchos de estos son comentarios. Vamos a empezar con Héctor Rodríguez, que dice: le podrían preguntar a don Dionisio a qué persona, institución o instituciones entregaron ese estudio. Es parte de la primera consulta que hacen. Dice Mario Villalobos, también a través del Twitter: si fueran los riesgos, no habría lugar en todo Costa Rica en donde se pueda vivir. También dice Nicasio Gutiérrez Oviedo: interesante lo que dicen, pero ahora en adelante, ¿qué hacer? Es otra consulta. También Patricia Navas dice: increíble saber que hubo estos estudios y que no fueran acatados. Y consulta: ¿a quién le compete hacer cumplir dichos estudios? ¿O para qué se hacen si nosotros, si no hacen caso finalmente a las recomendaciones? ¿Para qué profesión si no es tomado en vuelta? Bueno, me imagino que es en cuenta. Ni qué pensar, ¿verdad? Dice también ella, dice Luis Diego González Quiroz: gran parte del territorio nacional no es apto para la ubicación de construcción, sin ir muy lejos, las montañas de Escazú, donde valga la redundancia, también se han hecho estos estudios, y ya va a ampliar ahora también don Dionisio. Dice don Juan Diego también: interesante saber que se pudo evitar muchas cosas. Oigan, vean la revista RTN Noticias, y es parte de los comentarios que se están generando en redes sociales. Muchas de estas consultas, porque realmente genera mucha incertidumbre saber que existían estos comentarios, estos estudios, estos planes reguladores, y que bueno, no se acataron. Muy importante. Primero, yo creo que es importante que la población y todos sepamos que la condición de riesgo no es para todo el país o para todo un cantón, como en el caso de Upala. La metodología que existe establece escalas desde, digamos, desde 1 hasta 5, desde una condición, puede haber terrenos que tienen condiciones de riesgo muy bajas hasta condiciones de riesgo muy altas, y por eso es la importancia de que se haga la zonificación,
porque cuando se ha identificado una zona de riesgo alta, muy alta, entonces ahí hay que tomar medidas correctivas, sobre todo para las construcciones que ya existen. Yo quisiera mostrar esta gráfica que es muy importante, porque es la lista de todas las fuentes de riesgos de origen geológico que se pueden dar en la naturaleza. Es una lista larga y desafortunadamente en Costa Rica pueden presentarse toda la lista, toda la gama de riesgos. Pero lo más importante es esta columna que está aquí, amarilla, que tiene estas X rojas, porque eso lo que dice es que todas esas fuentes, casi el 90% de todas esas fuentes de riesgo se pueden cartografiar, o sea, se pueden identificar en un mapa y se pueden valorar, se pueden decir es una condición moderada, alta, muy alta. Entonces, vean que esto es fundamental para hacer planificación, porque si yo genero un mapa de un territorio como Upala, como hizo la Universidad Nacional, identifica las zonas de riesgo, las califica y después dice, dentro de esas zonas de alta y muy alta amenaza hay construcciones, entonces se puede hacer la planificación y la propuesta. El problema que tenemos en Costa Rica es que a la gente no le gusta que se le diga que de pronto el lugar donde ha vivido durante muchos años está en una condición de mucho riesgo. Pero el procedimiento que existe no es que tiene que salir la gente corriendo y sacarla de inmediato. De lo que se trata es de hacer un plan para atender la situación. Incluso mencionábamos la importancia que tiene el que esa información sea manejada por el Comité Local de Emergencias, porque si la gente no se ha reubicado y vive en esa condición, el Comité Local es ahí donde tiene que ir primero para sacar a la gente en condiciones, digamos, críticas como ahora en el caso del huracán. Pero Dionisio Alfaro, usted me desmiente, ahora recordando lo que Nelly López, más bien ella es la encargada, la que lleva a cabo, impulsa y pone en práctica los planes de prevención de riesgo en comunidades, por parte de la Universidad Nacional, geógrafa también, colega suya. Si estaban delimitadas esas zonas de riesgo de alta y mediana vulnerabilidad, ¿es así o no es así? Y sí afectaba intereses comerciales. Sí estaban delimitadas. Por supuesto que eso, una vez que se establece la zonificación, la reglamentación y el plan de implementación, pero el plan regulador requiere además que existan otros tipos de planes para que sean complementarios a ese proceso. El plan de gestión del riesgo cantonal, e incluso en la propuesta nuestra se decía que los planes de gestión del riesgo deberían ser distritales en el caso de Upala. Y había un distrito, sobre todo, que yo lo conversé con el alcalde anterior, justamente en el momento en que casi sale, que era el plan de gestión de Bijagua. ¿Por qué? Porque Bijagua tenía al menos 4 amenazas: la amenaza sísmica, la amenaza volcánica, la amenaza de inundación y la amenaza de deslizamientos y remoción en masa. En julio apareció la sísmica, que ya se había dado anteriormente en otros años, y ahora apareció esta, que puede ser muy particular, pero que sin embargo nos creó 4 muertes. Entonces, si efectivamente hubiera habido un plan de gestión del riesgo, esas personas que estaban ahí se pudieron haber identificado claramente, ellas mismas poder actuar claramente, porque sabíamos de que los planes de gestión de riesgo en ese caso eran muy importantes. ¿Qué pasó con el comité local? Tenemos que irnos a la conferencia de prensa. Dionisio Alfaro, coordinador de esta investigación, y Alan Astorga, pero hubo 4 muertes en Bijagua. ¿Qué pasó con el comité local de emergencia de Upala? Vamos a ver. ¿Qué pasó? Lo que quiero separarme un poquitito en relación con el plan local de emergencia. Realmente mi función era en relación con el plan regulador, que hicimos todo un proceso, y a pesar de que ya yo no estoy en la universidad porque estoy jubilado, pero que sin embargo pues sigo teniendo relación con la universidad en la parte de planes reguladores, pero sin embargo mi función y mi trabajo fue en plan regulador, y que una de las recomendaciones era los planes de gestión del riesgo, que toda la información del plan regulador debía ser retomada, justamente con la cartografía, con una serie de recomendaciones ambientales que habían ya ahí, y empezar a diseñar los planes de gestión del riesgo, que eso es otro ámbito. ¿Verdad? Bueno, nos vamos de inmediato con la conferencia de prensa ya en la Comisión Nacional de Emergencia. Adelante.